Dios les bendiga. Hoy hablaré sobre la palabra fiel, lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nos dice que la palabra de Dios es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque es la palabra de Dios. Me refiero a la Escritura, me refiero a la Biblia, no a comentarios inspirados, no, me refiero a la santa palabra de Dios. ¿Por qué es fiel? Porque es la palabra inspirada, es la palabra que Dios inspiró a los hombres de Dios, hombres santos, hombres consagrados, hombres apartados del mal. Bien, fueron hombres los que la hablaron, fueron hombres los que la escribieron. Encontramos libros históricos, encontramos libros proféticos, libros poéticos, encontramos evangelios, cartas de apóstoles. Esta es la palabra de Dios, pero es una palabra inspirada. Y Pedro nos dice que hacemos bien el estar atentos, porque es la palabra más segura. En la palabra de Dios no hay margen de error, no hay mentira, no hay contradicción. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Jesús dijo que en la Escritura estaba la vida eterna. También nos dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que por eso es importante que estemos atentos y que la recibamos. Así que veamos por qué es digna de ser recibida por todos. Ya hemos dicho que es fiel porque es palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es digna de ser recibida por todos? Porque en ella encontramos la verdad de Dios sobre la humanidad. Encontramos la verdad de Dios sobre la caída del hombre en pecado. Encontramos la verdad de Dios sobre el plan de salvación, el plan de redención que está antes de la fundación del mundo. Encontramos el anuncio del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Encontramos el principio y el fin de todas las cosas. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, dice la Biblia, que bienaventurado el que oye la palabra. En segundo lugar dice, bienaventurado el que lee la palabra. Y en tercer lugar dice, bienaventurado el que obedece la palabra, el que hace conforme está escrito. Así que encontramos una bienaventuranza en aquellos que la leen, la oyen y la obedecen. Por eso ahí está la salvación del alma. Así que vamos enumerando por qué es digna de ser recibida por todos. Porque revela el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ver con su misericordia. Tiene que ver con que Él creó la humanidad. Él creó al hombre y no lo dejó a la aventura, no lo abandonó en la tierra. Lo creó y estuvo con Él en el huerto de Edén. El hombre cayó de la gracia de Dios, desobedeció a Dios y Dios no lo abandonó. Dios trazó el plan para levantar, para perdonarlo, para restaurarlo. Así que por eso vemos que la palabra revela el amor de Dios. También revela la gracia de Jesucristo. Cristo Jesús se dio a sí mismo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?, dijo el Padre. Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Palabra profética en el libro de Isaías. Jesús dijo: envíame a mí. Así que Jesús, según Filipenses, dejó su trono, se despojó de sí mismo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se humilló más, se humilló a sí mismo, haciéndose uno de nosotros, un siervo, haciéndose pasar por situaciones como todos los hombres. Caminó por las calles de Jerusalén,
pasó necesidades, dejó lo que él tenía en el cielo para venir a identificarse con los hombres. Y estando en la condición de hombre, padeció, sufrió, fue perseguido hasta ser asesinado por el pueblo judío. Pero este era el plan de Dios. Jesús dijo: nadie me quita la vida, de mí mismo la doy. Tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Y todo se dio en el plan perfecto y en el tiempo señalado por Dios. Así que por eso nos revela aquí la gracia de Dios y nos dice la palabra: y por todos murió, por todo hombre, por todo pecador, por todo hombre en cualquier condición social en que viva, en cualquier parte de la tierra en que él viva. Cristo Jesús murió por todos. Hay lugar en el cielo para todas las personas. Cristo murió por todos los pecadores. Pablo dice que por todos murió para que los que viven para sí, haciendo la voluntad de su mente, de su carne, viviendo en pecado, ya no vivan para sí, sino que vivan ahora para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo nos dice aquí, el apóstol Pablo dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos, y nos dice aquí el mensaje que tiene esta palabra: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué se puede salvar si no hay perdición? Pero Pablo dice aquí que Cristo vino a salvar a los pecadores, a todos los pecadores. Y desde Adán hasta el último viviente que nazca, nace en pecado. Así que Cristo Jesús vino a salvar a todos y a cada uno de los pecadores. Y ahí encontramos entonces que la palabra revela la condición pecaminosa de la humanidad. Hay unos que dicen: yo no hago nada malo, yo no peco, yo no bebo, yo no fumo, yo no esto, no lo otro. Pero hay un pecado original. Es el pecado que se viene tomando, que se viene heredando desde el primer Adán. Porque Adán pecó y entonces el pecado ha pasado por ahí a todos los hombres. Por lo tanto, todo hombre en la tierra, todo hombre viviente, todo hombre que vive todavía, necesita la salvación, porque todo hombre que viene desde Adán vive en pecado, nace en pecado y necesita salvación. Esa salvación la da el Señor Jesucristo. Y Pablo aquí, con una manera humilde de hablar las cosas, dice: para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores, pero hay que reconocer que uno es pecador. Hay que reconocer su vileza, hay que reconocer su desgracia, hay que reconocer su maldad, su iniquidad, para luego pedir a Dios misericordia, porque si no lo hacemos, nos podemos condenar. Todas esas personas que dicen: yo no hago esto, yo no soy malo, pero si no se arrepienten de sus pecados originales, entonces se van a condenar para siempre. Cristo Jesús vino y murió para quitar ese pecado, porque la sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado. Pero hace falta ser humilde para reconocer a Jesús. Hace falta ser humilde para reconocer que uno es pecador y que necesita la salvación que nos da el Señor Jesucristo. Nos dice Pablo todavía: pero por esto fui recibido a misericordia y ser el primero de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, y aquí le da una alabanza, porque él se presenta como un ejemplo. Dice: si el Señor me ha salvado a mí, que soy pecador porque perseguía a la iglesia, pues también él puede salvar a todo hombre, cualquiera que sea su condición pecaminosa. Pero hay que reconocer que uno es pecador. Y aquí nos dice: ¿para qué? Para que se crea en él a fin de la vida eterna, o para la vida eterna. Y por eso él, en esta gratitud de gracia y de misericordia que él cree no merecer, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Ese es un hombre agradecido que hoy experimenta la gracia del Señor, que sabe la diferencia entre ser un pecador y ser una persona redimida, de ser un hombre ciego y ahora ser alguien que ve la luz del Evangelio, que ve y que recibe la gracia de Dios en su vida, porque cuando no conocía al Señor era un religioso y perseguía a la iglesia de Cristo pensando que hacía bien, pero él ahora reconoce, después que el Señor lo salva, reconoce que él era un pecador. Siendo un religioso, dice que era el primero de todos los pecadores, porque la religión no salva, los rezos no salvan, los sacrificios humanos no salvan, las plegarias humanas no salvan. El único que salva se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que nos revela la Sagrada Escritura. Por eso la Biblia dice que esta palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir al hombre, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es digna esta palabra de ser recibida, porque esta te llevará a Jesucristo. Esta te iluminará el camino, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También dice la palabra de Dios que esta palabra es una palabra sin levadura, que es la leche espiritual no adulterada, que debemos anhelarla, que debemos desearla como niños recién nacidos. Por eso, amado, haces bien el estar atento a recibir esta palabra fiel. Fiel y verdadera es la palabra de Dios. Recíbela para la vida eterna. Dios les bendiga a todos.